porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, estamos iniciando nuestro programa del día de hoy, como todos los días, el Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy queremos comenzar con el capítulo 17, que va hasta el capítulo 26, es decir, hasta el final del libro del Levítico, es la ley de la santidad. Nosotros prácticamente comenzamos en el capítulo 16, ya esto que está apuntando, ¿verdad?, a la expiación, pero la expiación, ¿cuál es el sentido principal? ¿Para qué uno tiene que reconocer? ¿O para qué uno tiene que decir cuál es mi dignidad? ¿Por qué uno tiene que preguntarse sobre eso? ¿O por qué yo tengo que mirar y decir, bueno, esta es mi limitación? Es siempre apuntando, ¿verdad?, a cumplir con aquella finalidad para la que fuimos creados. Mana peñande yara ñande yapo ayeva. Entonces, upea la ñande yikuana. Mana en síntesis, ¿cuál es el sentido de mi vida en síntesis? ¿Recuerdan esa pregunta que hace el Señor a Adán y a Eva, o sobre todo a Adán? No sé, es cuando en el jardín de Edén, en el capítulo 3, después del pecado, se encuentra y le dice, ¿dónde estás? Le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, hombre? Que no quiere decir un lugar que vamos a buscarte con el GPS en qué lugar geográfico te encontrás, sino que ¿dónde estás? Quiere decir ¿dónde estás parado, querido Adán? ¿Cuál es tu situación de vida? ¿En qué situación te encontrás? Y esto mismo es lo que nosotros vamos a encontrar como consecuencia posterior. Desde el capítulo 17 al 26 nos va a hablar de ¿dónde estás, hombre? ¿Dónde estás? ¿En qué situación te encontrás? Y por eso se nos habla ahora, una vez que nosotros reconocemos y hacemos nuestro Yom Kippur, nuestro día de purificación, entonces vamos a comenzar a hablar después de toda la propuesta para que podamos hacer ese camino de santidad. Y esta es la propuesta de la ley de la santidad. Vamos a iniciar entonces primero mirando este capítulo 17 primero, que hay toda una fórmula, ¿verdad?, introductoria que va a ser del 1 al 2. El 17 del 1 al 2 dice, el Señor dijo a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y diles, el Señor ha dado esta orden. Si un hombre de la casa de Israel inmola un buey, entonces una oveja o una cabra dentro del campamento o fuera de él, y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para presentarlo como ofrenda al Señor delante de su morado, será considerado reo de sangre. Él ha derramado sangre y por eso será excluido de su pueblo. Entonces, pero primero, aquí esta primera es la parte introductoria. Del 3 al 7, por lo tanto, viene la prohibición de matar animales domésticos fuera de la tienda del encuentro. Vamos a ir allí, ¿verdad? Hasta el 7 nos dice, ¿verdad?, eso. De esta manera los israelitas dejarán de ofrecer sacrificios a los sátiros, detrás de los cuales se están prostituyendo. Este será para ellos un decreto válido para siempre a lo largo de las generaciones. Nos está diciendo también la prohibición de todo esto de matar animales domésticos fuera de la carpa del encuentro. Luego del 8 al 9, dentro de esta estructura, 8 al 9, tenemos la prohibición de ofrecer sacrificios fuera de la tienda del encuentro. Nos dice de la siguiente manera, diles además, si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes ofrece un holocausto o un sacrificio y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Señor,
será también excluido de su pueblo. Prohibición de ofrecer sacrificio fuera de la tienda del encuentro. Del 10 al 12 encontramos la prohibición de comer sangre. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, yo volveré mi rostro contra esa persona y la excluiré de su pueblo. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo mismo les he puesto la sangre sobre el altar para que les sirva de expiación, ya que la sangre es la que realiza la expiación en virtud de la vida que hay en ella. Entonces, después sigue aún en el 12, por eso dije a los israelitas, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco lo hará el extranjero que resida en medio de ustedes. Entonces, tenemos que ir entendiendo, después vamos a ir explicando todos estos elementos. Ahora estamos mirando simplemente la estructura. El 13 y el 14 nos va a hablar de las leyes acerca de comer carne de animales salvajes. Y si cualquier israelita o cualquiera de los extranjeros que residen en medio de ustedes caza un animal o un pájaro de esos que está permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por eso dije a los israelitas, no coman la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. El que la coma será extirpado. Entonces, eso es lo que está diciendo dentro de esta estructura en el versículo 13-14. Y luego termina con el versículo 15-16. Leyes acerca de comer carne de animales muertos. Nos dice desde ese momento, cualquiera, sea nativo o extranjero, que coma un animal muerto o despedazado por las fieras, deberá lavar su ropa y bañarse con agua y será impuro hasta la tarde. Después será puro. Y si no lava su ropa ni se baña, cargará con su iniquidad. Entonces veremos un poco este comentario, cómo comienza esta palabra del Señor. Se discute verdaderamente si este capítulo pertenece a la ley de la santidad, ya que tiene muchos puntos de contacto con los capítulos 1 al 16. Todo lo que estuvimos hablando. Esto pertenece al capítulo 17, que va a hablar de otra cosa, en realidad sobre la ley de santidad. Pero aquí vamos a ver que son totalmente diferentes del capítulo 18 principalmente al 26. Por ejemplo, la fórmula introductoria. Esta es la orden de Yahvé. Solo aparece en el capítulo 8.5 y en el 9.6. Y la expresión decreto perpetuo, esto es un decreto perpetuo, aparece también en los capítulos 3.17, en el capítulo 6.15, en el capítulo 7.36, en el capítulo 10.9 y en el capítulo 16.34. Pero no obstante, la mayoría de los autores se inclinan por incluirlo, la mayoría, entonces, dentro de esta ley de la santidad. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este tema y volveremos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandi Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandi Yarañe. Seguimos con Ñandi Yarañe. Estamos reflexionando este capítulo 17 que nos habla sobre la ley de santidad. Habíamos dicho algunas características muy importantes, ¿verdad? Que ahora se dirige a todo el pueblo, a los hijos de Aarón también, o sea, se aumentan algunos elementos nuevos. ¿Pero por qué? Porque la misma palabra Kadosh, ¿verdad? Dios, que es santo, es y tiene que ser aplicable a todos. Es muy interesante porque también más adelante vamos a hablar sobre esta palabra, sobre la santidad. Significa que nosotros compartimos ese mismo nefesh, ese mismo espíritu de Dios. Por lo tanto, el hecho de vivir santamente, porque yo Dios soy santo, dice, ¿verdad? Entonces, si el Señor mismo es santo y nosotros compartimos estas cualidades de Dios, quiere decir que también nosotros estamos llamados a la santidad. Porque yo, Yahvé, tu Dios, soy santo. Entonces, y eso es lo que nos está llamando aquí, en este lugar, cuando está diciendo no simplemente a Moisés o a Aarón que se está dirigiendo Dios, sino que y solamente en esta sección, como decíamos al inicio, aparece esta característica. En todos los otros es a Moisés, es a Aarón y hasta ahí nomás gira, ¿verdad? Sin embargo, aquí a los hijos de Israel, a todo el pueblo ya también, a los hijos de Aarón también, es decir, de una forma especial podemos reflexionar con este mismo criterio
que el sacerdocio de por sí tiene una función muy importante con respecto a la santidad, con respecto a esta ley de santidad. Y claro, por algo el pueblo es elegido, ¿verdad? El pueblo elegido también tiene esa función. Si ustedes recuerdan, después del pecado Dios elige al pueblo. ¿Pero por qué Dios elige a un pueblo? ¿Por qué tiene que elegir a un pueblo? Justamente porque tiene que cumplir una misión específica, una función de salvación. Ahí está. Este es el significado, ¿verdad?, del pueblo elegido. Dios que hace una alianza con este pueblo, hace un pacto, como decir, bueno, a vos te encargo que cumplas con esta función específica de ayudar, de santificar a los demás, a todos los demás pueblos, mirando, conociendo tu testimonio, tu ejemplo. Ahora ya digo, ¿verdad?, cuando entramos en la ley de santidad, se dan cuenta cómo la Biblia está muy unida. No es que esta es una cosa improvisada, uno tiene que procurar entenderlo, tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que hacer estas comparaciones, porque todo surge también desde un aspecto muy histórico, con elementos fundamentales que provienen de una antropología, ¿verdad? Y desde esta antropología podemos llamar no solamente, después de una antropología filosófica, a una antropología teológica, que es lo que a nosotros nos incumbe y nos interesa aquí, leyendo por lo menos este libro sagrado. Miremos con respecto al castigo de exclusión, porque Pealañan de Yareiteo y le va a excluir, dice, si no cumple con esta función. Supuestamente realizada por el mismo Yahvé, ¿verdad? El verbo está en forma pasiva, será excluido el que no cumple con Yahvé, ¿verdad? Lo que se explicita más adelante en el versículo 10, por lo que no hay que entenderse como una expulsión física de la familia o de la comunidad, como está, por ejemplo, en el código de Hammurabi. Hammurabi decía, hay que excluirlo de la comunidad, de la familia, sacarlo fuera, donde se condena con el destierro de la ciudad al hombre que ha mantenido relaciones sexuales con su hija. Por ejemplo, es un pecado abominable y entonces tiene que ser excluido de la ciudad. Ese no puede permanecer aquí. Tuvo relaciones con su propia hija. Ni como una pena de muerte, ni así, entonces, el destierro, totalmente fuera de. Sin embargo, ¿por qué? Si al infractor se le considera un asesino, no se le condena a muerte. ¿Cuál será el motivo? El texto con respecto a esto no dice nada, pero quizás podemos entender que porque el animal muerto no tiene un vengador, salvo el mismo Yahvé, o porque no hay testigos de la acción. Y entonces es por esta razón, ¿verdad?, la pena de la muerte, que sería una pena bastante difícil en este sentido, al no haber testigos. A simple vista parece que 17.3.4 es reflejo de una ley antigua que no distinguía entre los fines sacrificiales y los ordinarios a la hora de matar un animal. El verbo shahat es un término técnico de la tradición sacerdotal para designar la acción de cortar el cuello, shahak, pero no indica el propósito de la misma, por la que podría referirse tanto al degüello como el sacrificio para otros fines. De tal manera, podría entenderse que toda matanza animal tiene carácter sacrificial y que la sangre, expresión del don de la vida otorgada por Yahvé, debe ser derramada sobre su altar y la grasa del animal quemada como calmante aroma que viene y que es para Yahvé. No obstante, es fácil de comprender que si se trata de matar ante el altar todo animal doméstico destinado a la alimentación, el cumplimiento de esta norma no sería factible en la realidad histórica de Israel. Esto entonces no sería factible en la realidad histórica, entonces tenemos que mirar, ¿y entonces qué? ¿Verdad? Claro, nosotros ya sabemos que es un libro religioso, ¿verdad?, y que tiene muchos elementos y tiene un lenguaje más bien siempre metafórico, o podemos decir un lenguaje, ¿verdad?, bíblico, que son los géneros literarios. Por lo tanto, en la realidad histórica de Israel bien sería difícil, bien sea la urbana y rural del periodo monárquico, bien del exilio, a no ser que se trate del supuesto imaginario o idealizado de un pequeño pueblo reunido en torno a la tienda del encuentro en el desierto. Más aún, su condición de decreto perpetuo choca
con lo que parece una visión más programática de la ley deuteronómica, con esa ley del Deuteronomio. Entonces aquí tenemos que mirar bien, conscientes de estas dificultades y que permitieron en las ciudades, aún lejos del templo, el consumo de carne tanto de animales domésticos como de caza, con la única condición de no comer su sangre. La única condición entonces que le están poniendo aquí, por favor, absténganse, no coman la carne de ese animal. Por otro lado, solo los animales sin defecto pueden ser presentados en el altar. En el altar, si se presenta un animal con defecto, no tiene valor. Lo que excluiría a muchos animales aptos para la definición, pero no para el sacrificio. En Qumran se siguieron las normas deuteronómicas, aunque muy restrictivamente, ya que se permitía que se sacrificase fuera del templo, cuando la distancia es de más de 3 días de camino. Parece obvio que este texto qumrámico está pensado en el deshuello, ¿verdad? Que le tiene que degollar, degüello sacrificial, y no en la matanza de un animal con fines alimentarios. Por tanto, la norma de Levítico 17:3-4 se entiende mejor referida exclusivamente a todo animal sin defecto y consagrado al sacrificio. Es decir, aquí estamos hablando principalmente y apuntando sobre el aspecto sacrificial entonces. Ahora, la razón de esta norma, entonces vamos a seguir estudiando, vamos a mirar profundamente a qué se está refiriendo. Y volvemos enseguida con más de Yarañe. Fundación Ñande Yarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador: Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco.
4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Seguimos con esta gratísima visita de este grupo que está preparando y nos ayudan también a nosotros a prepararnos. Ya después, enseguida, después de KQP, comenzamos con las preparaciones de la Navidad en familia. Cómo ardía, decía, ¿verdad?, del corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Este será el lema de todo el año que justamente el 8 de diciembre oficialmente se lanza con la fiesta de KQP. Y ahora nosotros queremos escuchar a estos jóvenes que nos animan un poco con su testimonio y sobre todo con algún mensaje. Ale, que nos podés dejar así para los jóvenes, para las familias, que nos puedas entusiasmar, ¿verdad? Y también tanto para el grupo de ustedes como para participar de la Navidad en familia. Y tomándome de lo último que decís, padre, yo le animo a los jóvenes y en sí a las familias que abran sus puertas, que abran sus corazones a recibir a los manzaneros, a los jóvenes que busquen comprometerse con la iglesia para trabajar en la iglesia. La iglesia nos necesita a todos nosotros los jóvenes, necesita de ese vigor, de esa fuerza para salir a la, como dice el Papa, ¿verdad?, esa iglesia en salida, ¿verdad?, a salir a predicar, a formarnos, para llenarnos de conocimiento y transmitir luego eso después, ¿verdad? Por parte de la Navidad Familia, le invito a que busquen formarse para poder ir y participar, y si no de repente nos animan a ser manzaneros, a participar activamente de la Navidad en Familia. Abran las puertas de su casa, reciban a los manzaneros para que llevamos la palabra del Señor a sus hogares. Muy bien, muchas gracias, Ale. Y vos, Sharon, con toda la experiencia que ya tenés aquí, sos coordinadora luego, ¿verdad? O referente, me dijiste, ¿eh? Es un título, la verdad. Un título, y bueno. Sí, yo le animo a todos los jóvenes que no dejen, como decía uno de los títulos, que no te critiquen por ser joven, porque de repente van a estar ya los adultos, las señoras ya de más edad que ya tienen experiencia para hacer Navidad en familia, y quizás vas a decir, no, que hagan nomás ellas. Pero anímate a salir y tomarle el protagonismo que debes tomar en estos tiempos, ¿verdad? Porque el hecho de que un joven llegue a las casas y muestre alegría, hable de Cristo con ese ardor, con esa alegría, ¿verdad? Y esa juventud realmente abre los corazones de las personas, llama mucho la atención eso, padre. Le gusta a los adultos ver eso en los jóvenes, y de repente que no te critiquen, como dicen, no te critiquen por ser joven, anímate, porque el folleto de Navidad en Familia es bastante sencillo, es cuestión nada más que estés predispuestos y después el resto hace el Señor, realmente, sí. Y si es que querés formar parte de Misioneros de San Gerardo, si sos de área central, tenés que comunicarte nada más al 0982 39 22 78. Y nosotros estamos con personas de diferentes partes de diferentes ciudades, así que eso no es un impedimento. Podés venir, formar parte de nosotros, y podés encontrarnos también en nuestra página del Facebook, Misioneros de San Gerardo. Estamos también en Instagram, entonces podés seguirnos en las redes sociales si sos de repente de una parte del Paraguay ya más lejos, entonces nos podés seguir y ahí subimos todo. Todas las informaciones. Exactamente, todo, bueno, padre. Y decime, ustedes nos hablaron de mi cuasi parroquia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, padre, justamente. Hay entusiasmo, Gina. Sí,
De repente ahí tenemos todos los lunes el grupo de oración, ahí más bien asisten las personas adultas, hay muchos adultos enfermos que asisten y acompañamos siempre los domingos, a veces los jueves en las misas, estamos para la misa para los enfermos, ¿verdad, Padre? También ya hicimos justamente una novedad que hace rato nos olvidamos de mencionar, es que desde este año la capacitación de Navidad en Familia se realizó en distintas parroquias, en las parroquias que se solicitaron. Ya no solamente en un lugar, nos fuimos al interior, nos fuimos también en distintas parroquias del área central, y uno de los lugares donde se hizo justamente la capacitación y que tuvo una buena respuesta, bastante personas vinieron, fue justamente en la Cuasi Parroquia. Ya, aquí. Mira qué bien, che. Se está entusiasmando la gente. Sí, y lo que más sorprendió fue que había bastantes jóvenes, es decir... Ahora vamos a hacer de acuerdo a los pequeños sectores. Sí. Tenemos 12 sectores ya. Sí. De a poquito se están formando y creo que la gente de a poquito esperemos que funcione. Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a escuchar después aquí a Nelson. Bien, Padre. Yo desde ya, que la Navidad no se quede en esa famosa música que ya empieza a sonar en octubre, en noviembre, ya resuena, que uno de los cantantes favoritos de tanto de muchas señoras. Navidad. No es ese. Yo pensé que era el otro. ¿Cuál va el otro? Llega Navidad. No me sale bien, pero... Ese músico se lo itea, ni te por ahí. Así que para otra salí mejor. Bueno, y esa música que a veces queda más en la tristeza, que no sea de esa forma poder celebrar esta Navidad, sino que realmente que el Señor venga, entre en nuestro hogar, entre en nuestro corazón, y esa alegría, joven, vos, que a veces pasás por muchos problemas, mira, acá como dice el Señor, ven y verás, vení, hay que conocer para poder así también enamorarnos del Señor, enamorarnos de todo lo que Él es, y tiene mucho para dar. Así que anímate también, y si querés ser misionero, te esperamos. Bueno, y por último aquí Meli, que da el broche de oro. Sí, así mismo también como estaban diciendo mis compañeros, entonces que en esta Navidad, a través de los encuentros de Navidad en familia, pueda haber también mucha más unión para las familias, especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Porque muchas veces los adultos nada más se encargaban de hacer los encuentros, y que los jóvenes también sean partícipes de realizar los encuentros, de animarse a estar en los grupos, a acompañar, a cantar, a que esa alegría también sea contagiante para las demás personas, porque así también hay familias en donde hay dificultades, problemas, y el encuentro de Navidad en familia abre también mucho los corazones de las familias, y que sea ese motivo de unión, como dije, para cada uno de ellos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. El mensaje que están dejando me parece que es muy importante. Y como siempre, ustedes saben, queridos jóvenes, que nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia concluye con un pasaje de la palabra de Dios, de la Biblia. En esta oportunidad me parece ya que el lema justamente es sobre la palabra de Dios, y dice: nos ardía el corazón, después, cuando nos explicaba las Escrituras. Nos habla del capítulo 24 de San Lucas, desde el 13 en adelante, sobre los discípulos de Emaús. Y esta es una catequesis que hace Lucas. Es decir, el proceso, porque ellos ya estaban todos desanimados. Y algunas veces también eso puede pasar en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida de familia, en nuestra vida de sociedad, en nuestra vida de joven. Pero lo importante es que en ese camino de desánimo, porque ellos están dejando Jerusalén, Oman no mañana de Yara, Oman no malañan de Mesías, vaya pota, ya apañan de Rogabe. Ese es el famoso ya apañan de Rogabe. Y los dos discípulos, porque el número 2 significa siempre comunidad, es decir, la comunidad que está corriendo y está yendo, vamos de nuevo al lugar de donde nosotros vinimos, porque no tenemos más nada que hacer aquí. Sin embargo, es en ese camino, cuando estamos haciendo, ¿verdad? Ese camino casi de escaparnos de la nueva situación de muerte y de dolor, ahí aparece de nuevo Jesús. Pero tampoco entendemos todo, no es simplemente el leer la palabra de Dios, sino que dejarse acompañar. Por eso hay toda una tradición, por eso hay toda una iglesia que acompaña
que escribe, que comenta y que dice su propia fe en el Señor. Por eso estos dos que van caminando, dos quiere decir comunidad, dos quiere decir eclesia, dos quiere decir tradición. Entonces diga, tú y no es que yo nomás, yo y Dios, y ahí me encuentro yo con Dios, allá de con la santo y a Pepe Opa. No, aquí es un camino de comunidad. Y por lo tanto después, cuando ellos descubren en el partir del pan, que es simplemente un caminante con ellos, después parte el pan en ese momento en el cual comparte la propia vida. Allí ellos, dice que se les abren los ojos y ellos descubren al Señor. Y por eso concluyen justamente diciendo, ¿acaso no ardía nuestro corazón todo lo que Él nos iba diciendo y todo lo que Él nos iba transmitiendo? Entonces, queridos papás, queridas mamás y sobre todo ustedes, queridos jóvenes, ya que estamos en este programa de jóvenes para los jóvenes en familia, hagamos este esfuerzo. Dejemos que el Señor una vez más nos explique las Escrituras, abramos nuestro corazón, pero lo más importante, la palabra de Dios tendrá que llevarnos siempre al compartir, al partir el pan, porque solamente en comunidad, solamente en esa asamblea, en esa iglesia, podemos descubrir a un Dios presente, a un Dios que nos ama y a un Dios que comparte nuestra propia vida. Y así entonces, queridos jóvenes, muchísimas gracias por la presencia. Entonces así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo y ahora impartimos la bendición del Señor para que descienda sobre toda nuestra juventud este mes de diciembre que iniciamos y con aquel fervor celebrar bien la Virgencita de Caacupé, fortalecernos con nuestra Madre, nuestra fe, caminar con el Señor y sobre todo lo más importante después, preparar nuestro corazón para que Jesús nazca en nuestro pesebre. Nuestro pesebre es nuestro corazón, es nuestra vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos y hasta el próximo domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Fundación Ñande Yarañé te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñande Yarañé. Desde que la vida se abre camino,
vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro, Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Estamos reflexionando este capítulo 17. Como decíamos recién, que a pesar de algunas dificultades que encontramos dentro de esta estructura y sobre todo dentro de la terminología que coinciden con muchos otros capítulos que van con lo anterior, entonces algunos autores dicen, bueno, esto será que pertenece a la ley de la santidad, porque la ley de la santidad comienza del capítulo, así como lo entendemos, por lo menos del capítulo 17, bueno, los autores lo ponen el 11 hasta el final, es decir, hasta el capítulo 26, a pesar que hay algunas diferencias en los autores también, pero porque coinciden con algunos elementos de los capítulos anteriores. Ahora, la fórmula introductoria, miremos un poco, Yahvé habló a Moisés, sirve para abrir esta nueva sección, como siempre. Es Dios que habla, Dios que se dirige a Moisés y le está hablando y le está diciendo, bueno, ahora algo nuevo te voy a decir, ¿verdad? Esta vez está dirigida tanto también a los sacerdotes como a los israelitas, tanto en el versículo 1 y 2, ¿verdad? Encontramos eso, no solamente a Moisés. Dijo a Moisés, habla a Aarón, a sus hijos, a todos los israelitas, o sea, va dirigida, pero siempre se le da el poder, ¿verdad? Y la fuerza, como ya sabemos, a Moisés. Es novedad que los destinatarios de las palabras transmitidas por Yahvé a Moisés sean Aarón y sus hijos, los sacerdotes, junto con los otros israelitas. Siempre era simplemente a Moisés que se dirigía al Señor y le decía para Aarón. Pero ahora se introduce esta nueva categoría de destinatarios que son justamente los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón. Esto sucede solo en la ley de santidad. Solo en la ley de santidad. Esto nosotros no tenemos esta dirección, ¿verdad?, a los hijos de Aarón o a los israelitas. Solo en la ley de santidad. Vamos a encontrar en el 17.2 dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Luego en el 24 también vuelve a aparecer. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Luego volvemos a encontrar en el 22:18 la misma cosa, nos dice de esta manera. En el 18 aparece, habla en estos términos a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Bueno, ya que el resto del Levítico después, los destinatarios o son los sacerdotes y los laicos que están llamados por igual siempre, ¿verdad? Y los laicos, los sacerdotes y los laicos, pero separadamente en todo el libro del Levítico, los sacerdotes por una parte y los laicos por otra parte. Ahora, quizás todo esto, como vamos a explicar, es un indicio de distinción propio de la ley de santidad
para la que los sacerdotes y los laicos están llamados por igual a ser santos. Si siempre teníamos una separación, sin embargo, en el aspecto de la santidad parece que se va a dirigir, es decir, a todo el pueblo. Todos tenemos que ser santos, todos tenemos que esforzarnos en este camino. Sobre todo en el 19:2 se nos va a presentar de esta manera. Dice lo siguiente en el 19:2. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eso encontramos en el 19:2. Tal vez este sea el motivo, ¿verdad?, por el cual ahora incluye a todos. No simplemente a Aarón o no simplemente a los sacerdotes y luego a los laicos, como sucede en los otros capítulos, ¿verdad?, sino que ahora en este libro de la ley de santidad se dirige directamente a todos. Habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Entonces por eso parece que le exige a Moisés, ¿verdad?, ya que nos habla de la santidad. Entero betea, entonces ya van a ver. Da Icupa, Iñonte, Amon, Jañonte, o no sé quién son los que tienen que ser santos, sino que todos están llamados y estamos llamados a la santidad. La expresión ahora que aparece, cualquier hombre, es típica de la ley de la santidad también. Cualquier hombre, dice, es típica de la ley de la santidad. Eso, por ejemplo, vamos a encontrar en el 17:3. Si un hombre, cualquier hombre, ¿verdad?, de la casa de Israel, inmola un buey, eso encontramos ahí. Después en el versículo 8, de nuevo, dile además, si un hombre, cualquier hombre, ¿verdad?, aparece. Luego vuelve a aparecer en el 18:6. Ninguno de ustedes, o sea, cualquier hombre que se acerca a una mujer de su propia sangre, etcétera, etcétera. En el 20:2 y en el 20 también, versículo siguiente, tú les dirás esto. Siempre se refiere a los israelitas. Y en el versículo 9, si alguno de ustedes, cualquier hombre, insulta a su padre o a su madre. Bueno, aquí entonces comienzan esas prescripciones. Pero es interesante entender esta expresión para que nosotros veamos a quién va dirigida la exhortación. Dios que le habla ciertamente primero a Moisés, porque Moisés es siempre el capo, ¿verdad? Antes se dirigía solamente a Aarón, ahora agrega a los hijos también, a Aarón y sus hijos. Pero la novedad máxima en esta ley de santidad dice a todos los israelitas. E incluso van agregando otros elementos, ¿verdad?, a los laicos. Entonces, eso nos hace entender la importancia de la santidad. La santidad es para todos. En los versículos 3 y 4 ordenan que todo animal doméstico de los que suelen destinarse al sacrificio, buey, oveja, cabra, debe ser degollado ante la tienda del encuentro o ante la morada y nunca fuera de ella. Entonces aquí estamos encontrando un pequeño cambio, podemos decir. No se mencionan las aves probablemente porque su muerte no se produce por degüello, ¿verdad?, sino cortando su cabeza con las uñas. El infractor de esta norma es considerado con una fórmula jurídica reo de sangre, un asesino, pues ha derramado sangre ilícitamente. La expresión derramar sangre, salvo cuando se siguen las proposiciones al o por, suele aplicarse al homicidio voluntario, es decir, que casi esto lo está considerando dentro del homicidio. Y el castigo será el de la exclusión del pueblo, supuestamente realizada por el mismo Yahvé, Dios mismo, que lo va a considerar fuera del pueblo. Volvemos enseguida con más en de Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Fundación Ñandeyarañe te invita a la cena anual, miércoles 18 de diciembre, 21 horas. Residencia de la familia Jiménez. Dirección: Saavedra 1765 entre Bolaños y Anaí. Fernando de la Mora, zona norte. Reserve sus lugares al 0983 50 50 61. Y recuerde, con su colaboración estará apoyando la evangelización a través de los medios de comunicación. Te esperamos en familia. Cena anual Fundación Ñandeyarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyarañe. Estamos hablando sobre este capítulo 17 que estamos comenzando con la ley de la santidad, después de haber dicho que era necesario, capítulo 16, toda una expiación, un preparar la mente, el corazón, como para que Dios pueda venir a entrar. Entonces ahora comenzamos punto por punto los elementos que se utilizan dentro de lo que le llamamos el sacrificio judío. La razón de esta explicación en el versículo 7 se trata de evitar que 2 israelitas rindan culto a otros dioses del desierto, en particular a los demonios con formas de malas y lugares apartados. O sea, siempre en este sentido, ¿verdad? Cuando la razón quiere evitar que rindan culto, o sea, que sean idólatras a otros, entonces los comienza a aunar. En este sentido, dice, Azazel, por ejemplo, ¿verdad?, formaría parte de estos dioses del desierto. Por otra parte, nosotros miramos también aquí el sacrificar a estos seres es considerado un acto de prostitución. El sacrificar a estos animales domésticos es considerado como si fuese un acto de prostitución. Tzaná, se le dice, tzaná. Metáfora frecuente en el Antiguo Testamento, particularmente en el lenguaje profético, para designar la fidelidad idolátrica, quizás relacionada con los ritos, ¿verdad?, de fertilidad, contra todo aquello que va contra Yahvé. En síntesis, es contra Dios mismo. Ahora los versículos 8 y 9 del capítulo 17, 8 y 9, nos hablan: dile además, si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros que residen en medio de ustedes ofrece un holocausto y un sacrificio y no lo lleva a la entrada de la carpa del encuentro para ofrecerlo al Dios, será excluido de su pueblo. El 9, eso es entonces el 8 y el 9. Ahora nosotros vamos a seguir leyendo, vamos a seguir mirando.
siempre elementos que nos hacen crecer. A simple vista parece que este capítulo, donde nosotros estamos mirando y estamos estudiando, nos quiere presentar cuál es esta razón, por qué nosotros estamos realizando todo esto. Se trata de evitar que los israelitas rindan culto a otras divinidades. Ese es el objetivo principal. Que los israelitas no caigan, ¿verdad?, en el juego de ir detrás, o sea, sustituir a Dios. Sacrificar a estos seres es considerado un acto de prostitución, como decíamos, en el Antiguo Testamento, particularmente en el lenguaje profético, para designar la infidelidad ideológica. Y esta ideología, ¿verdad?, que se centra principalmente en ese sacrificio ritual de la parte idolátrica, es idolatría. Los versículos 8 y 9, por lo tanto, desarrollan la prohibición anterior, ampliándola a todos los archivos. De ahí la referencia a los holocaustos y a los sacrificios de comunión. Y haciéndola extensiva al extranjero residente, también la misma cosa, ¿verdad? O sea, el cómo se comporta, lleva con ese nuevo pueblo. El mismo Israel reconoce su condición de extranjero residente durante el periodo patriarcal y durante la estancia en Egipto. Cabe pensar que esta inclusión del extranjero proceda del periodo exílico o posexílico, cuando el número de habitantes extranjeros pudo ser abundante como consecuencia de las sucesivas invasiones, aunque también podría corresponderse con el periodo de invasión asiria, porque los asirios que invadieron, del sur, Judá. Algunos autores que sostienen que la ley de santidad es de origen preexílico llegan a pensar que la centralización del culto en el templo de Jerusalén llega a tener un punto positivo que le devuelvan, ¿verdad? Llegan a pensar que esta centralización del culto en el templo, devolverle a Dios lo que le corresponde, el culto de por sí, está ya también indicada en el libro de Ezequías. Estará basada precisamente en este capítulo 17. Sea como fuera, el infractor deberá ser excluido, decíamos, hay que excluirlo. El texto no especifica quién realizará la ejecución de su extirpación, si la comunidad o el propio Yahvé, aunque se consideran estas últimas la opción más probable. Entonces, ¿quién decide y cómo se decide todo esto? En 1 Samuel se cuenta cómo los israelitas, tras derrotar a los filisteos, inmolaron animales en el suelo y comieron su sangre. Se trataba de un gesto de culto a las divinidades telúricas o subterráneas, no entonces a la cultura cananea y quizás supuesto del Salmo 16. Sin embargo, la única reacción de Saúl ante ese pecado del pueblo fue la de alzar allí un altar donde armonizar y realizar las innovaciones. Nada se dice de un castigo. Aquí no tenemos entonces un castigo, solamente te va mostrando así fríamente. Bueno, queridos hermanos, cuando está hablando de nada de castigo, la Mishnah, por ejemplo, completa que el sacrificio de un animal desangrado fuera del lugar debido puede tener validez si todavía hay sangre que fluye. La recoge una persona apta y se la vierte sobre el altar. Y bueno, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando más esta ley de la santidad. Es bien interesante porque llega hasta el capítulo 26. Nosotros seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo en este aspecto ritual, pero el ritual que nace del corazón, después de que uno conoce, que decíamos es el lenguaje catequético. Pero antes de eso necesitamos el lenguaje querigmático. Cristo te llama, Cristo te ama, Cristo hoy te busca a ti. Cristo hoy entonces está a tus manos. Tienes que agarrarle, tú tienes que aferrarte al Señor, no dejes pasar esta oportunidad.
es este el momento más hermoso que Dios te está regalando. Y eso entonces yo lo digo también de todo corazón, te lo auguro. Y así nos estamos despidiendo por el día de hoy, en este fin de semana. Que el Señor les bendiga, les llene siempre de su gracia y sobre todo ustedes sigan siempre fortalecidos. Y ahora yo les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por